La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco, está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua Ucayali y Radio Quillabamba, La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. También se une otra red de radios amigas, que es Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, la radio del Arzobispado, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimagua, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Lampa, Radio San Valentín, Cerro de Pasco, Radio Activa, Guanta, Radio Continental. AM Tawa nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo, y también la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe, y las plataformas móviles. Estamos en vivo en el Facebook de Radio Santa Rosa, en el Facebook de Radio Quillabamba, en el canal de YouTube de Radio Santa Rosa, en el Twitter de Radio Santa Rosa, compartiendo con ustedes todo lo que pasa en el Perú y el mundo. Y ya está esperándonos Rosa María Palacios en este 8 de julio. Rosa María, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Muy buenos días. Muy buenos días, Abel. Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Voy a hacer muy cerca a la cámara. A todos nuestros oyentes en el Perú y en el mundo. Acá en Lima hace mucho frío. Todos dicen el año pasado que estuvimos todos encerrados por la pandemia. Bueno, seguimos encerrados. No hacía tanto frío como está haciendo en estos días. No amanece tan oscuro. A veces un pequeño, como ayer, vórtice en las nubes permite que haya unos rayitos de sol, pero aquí está oscuro, húmedo. No tan baja la temperatura como siempre decimos, pero mucha humedad. Vamos a empezar, como todos los días, por supuesto, con los auspiciadores que tienen nuestro programa. Gracias a ellos podemos llevar, ¿no es cierto?, nuestro trabajo adelante. Y luego vamos a hablar largo de todo el tema de salud pública. No se preocupen, vamos a hablar del vacunatón y de otras importantes medidas que está tomando el Ministerio de Salud para la salud de todos. Empezamos con la Maestría de Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que te invita a participar de su proceso de admisión 2021. Informes en Facebook, @PUCMGS, mgs-informes, @puc.edu.pe o al 993-028464. Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y luego tenemos también las obras sociales de las religiosas dominicas. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Sena, de las Madres del Monasterio de Santa Catalina. Es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Servicio de rayos X, mamografía, laboratorio de análisis clínico, ecografía, colonoscopía, endoscopía, tópico, farmacia, servicio de ambulancia. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las madres dominicas del convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Ángelo Peralta, es el Sagrado Corazón de Jesús, Arequipa. Y por supuesto también tenemos los colegios dominicos que nos acompañan todas las mañanas. Colegio Sagrado Corazón Sofianum, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a los niños
y jóvenes desde la pedagogía de luz y verdad. El proceso de admisión para el año 2022 está abierto. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, formamos en luz y verdad. El colegio privado bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El colegio bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que los hagan competitivos en la sociedad. Muy bien, estos son todos nuestros anunciantes, que no son pocos, y pesan todas las mañanas. Y tenemos varias cosas que contarles. Vamos a hablar más adelante en la programación de nuestra habitual entrevista sobre salud pública, sobre la vacunación que viene para este fin de semana, sábado 10, domingo 11, se van a vacunar a todas las personas pendientes que no hayan podido ir a recibir su segunda dosis y ya están en el tiempo de recibirla, por supuesto, y por supuesto a todos los mayores de 50 años y personas de 49 a 47 años. Ya están ahí. Y la idea, por supuesto, es que para 28 de julio todos los mayores de 40 años estén vacunados. Ya han recibido por lo menos una dosis 8 millones de peruanos. 8 millones de peruanos, ¿saben? Es muchísima gente, por lo menos una. No es una protección completa, pero por lo menos 8 millones de peruanos. Los adultos en el Perú somos 24 millones. Y claro, se ha incorporado al grupo de chicos de 12 a 18 años, ¿no? Pero entonces, para estar tranquilos, de los primeros, 24 millones, tienen que estar vacunados 2/3, un poco más de 2/3, 70% tienen que estar vacunados. ¿Estamos lejos? Sí, todavía estamos lejos. Pero cada día que pasa nos acercamos a toda velocidad. Y si el gobierno entrante hace bien las cosas, creemos que para diciembre podemos tener una perspectiva de un verano completamente distinto al que hemos tenido este año, con variante Delta y con todo lo demás. Así que así estamos acá esta mañana. Mientras tanto, en el Congreso, qué historia, Dios mío, yo veía ayer y no podía creer. De primera instancia, la señora presidenta del Congreso dijo, un momentito, vamos a suspender hasta que no votemos, porque los obligó a tomar posición, no siguió como había acordado la Junta de Portavoces. Dijo, suspenso y votemos. Y efectivamente una mayoría, 86 en ese momento, dijeron que no iban a atacar la resolución judicial. Bueno, esos 86 van fritos, ¿ah? Porque votar para no acatar una resolución judicial es algo que yo nunca había visto. Pero bien lo que hizo Mirta Vázquez, porque puso en blanco y negro quiénes son los que desacatan resoluciones judiciales. Y sobre eso van a haber consecuencias. Llegó al punto del desacato que alguien como el señor Carlos Mesía, que ha sido miembro del TC, señalaba que no le importaba ir preso, pero que hoy día se vota acá, se vota de todas maneras, desesperadito. Ha sido miembro del Tribunal Constitucional. O sea, él sí sabe. Hay otros que no saben. Él sí sabe. Sabe perfectamente que lo que está haciendo es incorrecto. Y bueno, votaron y 86. Por ahí se sumó un voto más, ya 87. Entonces yo pensé, bueno, están con las justas, ¿no? Y ahí empezó la kermés, porque de verdad que era una cosa de locos. Un carnaval. Ponen a votación al primer puesto de un concurso, ¿ah? 90 y tantos % de 91, encima 90 puntos sobre 100 de puntaje. Bueno, si me están trayendo a alguien que tiene 90 sobre 100, caramba, es como para considerarlo, ¿no? O sea, un alumno mío, sobre 20 le pongo 18, considero que es un magnífico alumno,
y que, bueno, sabe toda la materia que estoy enseñando y más, y un poquito más. Bueno, ¿qué creen? Ponen a votación el nombre del señor Calle, que ha sido magistrado ya del TC. ¿Cuántos votos saca el primer puesto? Son 130 congresistas, se necesitan 87 votos para ser magistrado del Tribunal Constitucional. ¿Cuántos votos saca el señor Calle? 6, o sea, 5, 6, no 86, ¿eh? 6 en total. 6. O sea, pero ¿qué pasó? Pues ahí nomás el presidente de la comisión seleccionadora decir, nuestro método de puntaje tal vez no ha sido correcto, ¿no? Creo que nos hemos equivocado. Hay alguna variante que tal vez no hemos considerado, ¿no? Como por ejemplo, las investigaciones periodísticas que ya se publicaron y que son conocidas, no son novedades. El señor Cayo ha tenido, durante su conducta como miembro del TC, fallos sumamente controvertidos. Se le imputa siempre, y yo se lo he contado en muchas entrevistas, una vinculación cercanísima al partido aprista. Llegó al TC con los votos apristas. Y no solamente eso, sino que tiene, no sé, un sinnúmero de llamadas con el hermanito Inostroza. Todas estas conversaciones de mi hermano del alma. Ayer un plantón, entre comillas, pidiendo que se nombrara un TC. ¿Cuándo se ha pedido que se nombre un TC? Pues eran los mismos que tienen en carpas frente al Poder Judicial, los hicieron caminar frente al Congreso. Y qué suerte, ¿eh? Porque antes no se podía uno parar frente al Congreso, parece que ahora sí. En fin, se han conseguido una bandera largota, igual que la que tiene la izquierda. Entonces, claro, llenan todo el frontis de la avenida Bancay. ¿Y quién estaba ahí de líder político arengando a las masas? Jorge del Castillo. Pidiendo que se nombre, ¿no?, a los que estaban postulando. Increíble, Dios mío. Bueno, luego entró el señor Oyarse. El señor Oyarse tiene vínculos con el señor Mesías Guevara. Entiendo que ha trabajado en el Tribunal Constitucional, con él y luego en el Congreso. No alcanzó la votación. Se quedó por menos, ¿sabes? Se quedó 81, 82, me parece. Se quedó por menos. Primera votación. Muy bien. Pasaron al tercero, que era el señor Hackanson, que es una persona muy respetable, ha sido el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura. Sí, tiene una posición conservadora en Derecho, pero tiene que haber uno de 7 que tenga una posición conservadora. Eso no es el problema no es que tenga una posición conservadora. El problema es que tenga una posición política. Hasta donde sabemos, no tiene una posición política, no es partidarizado, ¿no? Bueno, va al voto. Tampoco lo logra. Y digamos, eso era como que realmente lo mejor de todo lo que había. De los 15, ese era el mejor. Ya, si tampoco lo logra, bueno, se armó el griterío, pues en el Congreso, ya el griterío, ya paren, claro, porque los vas poniendo y los vas quemando. Reconsideración, cuarto intermedio. Era la 1 de la tarde, y como dijo un congresista de Acción Popular, bueno, la verdad es que la gente quería almorzar. Entonces, pararon el escándalo y regresan en la tarde. Reconsideración. Tú no sometes algo a reconsideración si no tienes los votos, pues. Ya no pusieron a reconsideración lo de Calle, porque hubiera sido escandaloso, ¿no? Pero pusieron a reconsideración, de nuevo, Oyarse y Hackanson, y de nuevo no pasaron. Lo máximo que lograron fue 84 votos. O sea, no es solamente un Congreso que no sabe nada de derecho constitucional, pues son manifiestamente ignorantes en derecho constitucional, sino que no saben ni siquiera sumar. Sumar. Tú en el Congreso no tienes que ni multiplicar ni dividir, tienes que sumar. ¿Cuántos votos tengo? Ya, yo voy a sacar adelante esto, muy bien. Tengo los 66 votos que necesito en mayoría simple. Tengo los 87 votos que necesito en mayoría calificada. ¿Cuántos en esta comisión somos? 10, ya tengo 6 votos, no tengo 6 votos. Es lo único que tienes que saber sumar. Ni eso saben, pero ni eso.
se frustró pues todo, no hay nada que hacer. Han citado para ahora a la mañana junta de portavoces para ver qué hacen. Lo único que tienen que hacer es apelar a la medida cautelar. Ayer escuchaba al congresista Roel con Jaime Chincha que decía, no, no se llama apelar, se llama oponerse. Ay, bueno, más allá de precisiones jurídicas, el asunto es el siguiente. Si no te gusta una resolución judicial, si no estás de acuerdo, en el Perú, como en cualquier otro sistema de justicia del planeta, hay algo que se llama la doble instancia. Es decir, la posibilidad de que cualquier fallo sea revisado. Esa es una garantía constitucional. Perfecto, no me gusta, apelo. Si en la apelación no me dan la razón, piña, ya fui. Se acabó mi historia. ¿Ok? Entonces el Congreso puede apelar. No le va a dar el tiempo para nombrar magistrados. Han tenido desde marzo del año pasado para hacerlo. Pero quieren hacerlo a trompicones, violando su propio reglamento. Y hay que decir algo. La gente más preparada y honorable del Perú no se presenta a un concurso de esta naturaleza. No, pues se abstiene. Conozco, como digo, muchísimos profesores de Derecho Constitucional, muchísimo más calificados que cualquiera de los postulantes, que no se les ocurriría presentarse a un concurso de esta naturaleza. Entonces no atraes a los mejores, pues. Ese es el problema. Sin perjuicio de que hay buenas personas que se han presentado. Como he dicho, el doctor Carlos Hackanson es un magnífico profesional, pero como él hay muchos que no se van a presentar porque no quieren que su nombre sea maltratado de esta manera. Y además también creo que al doctor Carlos Hackanson ayer se le ha maltratado. Entonces, no está bien que el Congreso se comporte de esta manera, esto hay que decirlo, una y otra vez. Hay que decirlo con toda claridad. En el Perú tenemos un sistema, como en cualquier democracia, de pesos y contrapeso. A cada peso corresponde un contrapeso. El presidente no es rey, ¿ok? Es presidente. Su poder es limitado. ¿Quién lo limita? La Constitución. Y la Constitución establece qué otros poderes del Estado limitan al presidente de la República. ¿El Poder Judicial puede limitar al presidente de la República? Sí, y lo hace todo el tiempo. Yo, por ejemplo, puedo interponer un amparo contra las medidas de inmovilización obligatoria adoptadas por el Poder Ejecutivo, por el presidente de la República y su Consejo de Ministros. Y yo creo que son constituyen vulneraciones a mi derecho, a la libertad de reunión y de tránsito. ¿Puedo poner un amparo? Sí. ¿Me pueden dar la razón? Por supuesto que me pueden dar la razón. Lo que a mí me sorprendió el año pasado, y siempre lo decía en este programa, es que no hubieran más personas interponiendo acciones de amparo contra vulneraciones constitucionales que se dieron de manera sistemática durante todo el año 2021. Francamente abusivas. Un solo abogado, Enrique Hertz, interpuso un amparo para permitir que los mayores de 60 años puedan salir de sus casas, cuando la enfermedad se encontraba en niveles bajísimos, en pausa pandémica. Y claro, era tan escandaloso el asunto que finalmente lo que se aprobó fue derogar la norma ese mismo fin de semana. El año pasado el Ejecutivo nos ha robado feriados, nos ha obligado a trabajar en días feriados declarados feriados por ley. O sea, la violación de los derechos constitucionales de todos los peruanos ha sido sistemática durante el gobierno de Vizcarra. Y este programita humilde se dedicaba a denunciarlo mientras mis coleguitas hacían de guachimanes de pandemia. ¿Se acuerdan? Cuando los reporteros salían y gritaban a la gente, ¿por qué no tiene mascarilla? ¿No? Estaban dedicados a hacer guachimanes de pandemia y acá gritábamos, por favor devuélvanos nuestros derechos constitucionales. Toda restricción a la libertad tiene que ser razonable y proporcional. Entonces, ¿se puede detener al Ejecutivo con una resolución judicial? Por supuesto.
¿Se puede detener al legislativo con una resolución judicial? Por supuesto, cuando está cometiendo un acto que vulnera un derecho constitucional. Y se ha vulnerado el derecho constitucional al debido proceso. Entonces, tranquilos todos. ¿Y el Poder Ejecutivo puede ser detenido por el Congreso? Por supuesto. El Poder Ejecutivo es detenido por el Congreso cuando el Congreso censura al gabinete completo o a los ministros. El Poder Ejecutivo es detenido cuando el Congreso, por insistencia, aprueba una ley observada por el Ejecutivo. El Ejecutivo detiene al Legislativo cuando observa sus leyes, cuando envía, ¿no es cierto?, sus leyes al Tribunal Constitucional en una acción de inconstitucionalidad. Esas relaciones de contrapeso están en la Constitución. No les estoy explicando a ustedes algo que se me ha ocurrido a mí. Y están en todas las constituciones. Desde los fundadores, como les decía ayer, de la independencia de Estados Unidos. Desde el siglo XVIII. Pesos y contrapesos. Estamos hablando de más de casi 250 años de tradición constitucional. Y ayer los iluminados en el Congreso decían que eso no era posible. Somos un poder autónomo. Ah, son una isla en medio del océano. No tienen relación con los demás poderes del Estado. ¿Quién les contó esa mentira? O sea, por favor, hay que revisar ahora el curso de inducción que están haciendo para los congresistas, porque parece que el curso de inducción que hicieron en enero del año pasado no les enseñó nada. Tal vez no lo pudieron hacer bien por la pandemia, ¿no? Pero sería bueno que les hagan un buen curso de inducción a los congresistas en materia de derecho constitucional. Y sería bueno que los asesores que pagamos todos los peruanos para que cada congresista sepa algo de derecho, porque todos tienen asesores jurídicos, se sienten y les digan con claridad que están exponiéndose a una sanción penal, y que su mandato termina ahorita, en 3 semanas, y que muchos de ellos no tienen partido político ya. Sus partidos han desaparecido, no tienen ni siquiera inscripción. O sea, no es que el partido te va a ayudar o te va a defender, no te va a defender nadie. Vas a tener que ir a defenderte solo a fiscalía en una indagación que va a iniciarse por no respetar resoluciones judiciales. Resistencia a la autoridad, negarse a cumplir una resolución judicial. Si eres funcionario público, tiene agravante. Si se hace en grupo, tiene agravante. Y si es para resistir una resolución judicial, tiene agravante también. O sea, no estamos hablando de poca cosa. No hay un código penal a la mano ahí que circule entre los escaños para que le digan, oye, mira, acá dice resistencia, violencia, no es el caso, y resistencia a la autoridad. Se están resistiendo a la autoridad. Y reitero, agravantes en grupo, si eres funcionario público y si te resistes a una resolución judicial. Y el agravante te tira la pena hasta 12 años. No, eso no va a pasar. Era lo mismo que me decían hace muchos años cuando yo les decía, esta forma de recaudar dinero para las campañas es sucia, no es transparente, van a terminar presos. No, todo el mundo lo hace, eso no va a pasar. Entonces, ¿cómo financiamos las campañas? Y miren el lío en el que están. Y yo me lo pensaría mejor antes de no acatar una resolución judicial. Te guste o no te guste, tú tienes que acatar. Y apelas. Y el procurador hoy día presenta la apelación y la apelación sube, pero el fondo del asunto se sigue discutiendo, ¿eh? Y la jueza tiene un plazo para resolver sobre el fondo del asunto. Corre traslado primero al Congreso para ver el fondo del asunto, el Congreso contesta, una vez que contesta el Congreso, sigue el procedimiento y hay una segunda acción de amparo. También se ha solicitado una cautelar, declarando nula toda la cuarta legislatura, completa. ¿Y qué tiene que hacer el Congreso? Convocar una cuarta legislatura votando en dos votaciones, sin exonerar de la segunda votación. Lo siento,
y regresar al pleno y aprobar todo lo que aprobaron de nuevo, votarlo todo de nuevo. Porque si les declaran nula la legislatura, todo lo que ha sucedido durante la legislatura es nulo. Pero no quieren pues escuchar, no quieren entender, quieren hacer lo que les da la gana, no tienen mayor interés por escuchar. Y de verdad, si ustedes leen, yo he leído algunas, muy pocas opiniones de abogados que les dicen que una resolución judicial no puede parar un procedimiento parlamentario, cambien de abogado. O cambien de médico, cambien de abogado. Es como si el médico les dijera que tomen dióxido de cloro. Ya no se los recomiendo. Ese doctor no les hace bien. Cambien de médico. Muy bien. Y parece que va a haber gente en la Avenida Bancay. Estoy viendo imágenes de gente en la Avenida Bancay. Los mismos de ayer que estaban durmiendo en la puerta del Poder Judicial. Bueno, durmiendo es mucho decir, hay unas carpitas delante del Poder Judicial, ¿no? Y está bien, bueno, por lo menos están entretenidos. Vamos a una pausa, a ver, no sé si hay alguna pregunta del público sobre este tema, sobre el tema constitucional y el Congreso. Sí, sí, Rosa María, primero, ¿cuál es la sanción por lo de ayer? ¿Hay sanción por lo de ayer? Porque, como hemos dicho varias veces, estábamos viendo cometer un delito televisado, ¿no? Era una cosa sorprendente y el país, creo que miraba con los ojos abiertos todo lo que ocurrió en el Congreso. Muy, muy, muy sorprendente. No Ayer obedecer vi una una norma entrevista judicial. a Daniel Olivares, que le hacía Jaime Chincha, y que decía que algunos congresistas habían sido como que impresionados por otros que sí saben que es inconstitucional. Habían sido impresionados con la idea de que se había violado su autonomía y que no habían entendido bien la figura y que por esa razón él los excusaba porque no entendían bien que eso sí se podía hacer. Ojo, la jueza no dice que al Congreso no le corresponde elegir a los miembros del TC. Es como si la jueza dijera, usted no puede legislar. Eso no te lo puede decir un juez, porque la facultad de legislar sí es tuya. Lo que no puedes hacer es violar el debido proceso. Y el debido proceso para elegir a un miembro del Tribunal Constitucional está en la Constitución, en la ley y en el propio reglamento de selección de magistrados. Y en tratados internacionales, en convenios internacionales que tiene adoptados el Perú. Hay bastante normatividad sobre la materia. Entonces, si tú violas el proceso, cualquier ciudadano puede interponer una acción de amparo. Ahora, se produce una medida cautelar y el funcionario público, que es congresista, se niega a cumplir una resolución judicial, eso se llama resistencia a la autoridad. Y ese delito está tipificado en el Código Penal, en su forma simple y en sus formas agravadas. Resistirte a la autoridad en grupo, siendo funcionario público y tratándose de una resolución judicial, todos son agravantes. Todos son agravantes. Entonces creo que el Ministerio Público tiene al menos que ser notificado por la jueza que su resolución no se ha querido cumplir, que había una voluntad expresa de no cumplir la resolución. Para que el Ministerio Público inicie la investigación, y yo no soy pues juez ni verdugo, ¿no? Yo no les voy a decir cuánto le toca a cada uno, pero para que se inicie la investigación y se abra proceso penal a personas que han violado la ley siendo autoridad. ¿Ustedes se imaginan que el presidente de la República viole la ley siendo autoridad? ¿El escándalo que habría? Igual es, los congresistas no pueden violar la ley. O sea, el poder tiene límites. Yo ya les ponía un ejemplo muy sencillo. ¿Tiene el Congreso la facultad de legislar? Por supuesto, nadie discute que tenga la facultad de legislar. Entonces juntan todos, llaman una ley y restituyen la esclavitud. Restituyen la esclavitud.
reforma la Constitución, 2 legislaturas, 87 votos, ya. Los que vivan en la provincia de, qué sé yo, Lima, son a partir de la fecha esclavos del resto del Perú. Lo cual a muchos les parecería muy simpático. No. Entonces, todos los que vivimos en la provincia de Lima somos esclavos de todos los demás peruanos. Hemos perdido nuestra libertad. A veces es necesario usar el disparate para que se entienda la idea. Entonces dirían, eso no se puede. Ya, ¿por qué no se puede? ¿Pueden legislar? Se pueden legislar. ¿Tienen los votos? Tienen los votos. ¿Por qué no se puede restablecer la esclavitud? Porque su poder tiene límites, ¿no es cierto? Yo interpongo una acción de amparo e inmediatamente detengo ese proceso. Porque están modificando un contenido esencial de la Constitución y eso no se puede hacer por ley. Ni por nada. Yo no puedo hacer un referéndum para restituir la esclavitud. Está prohibido por la propia Constitución. La disminución de derechos humanos no se puede aprobar por referéndum. No se puede disminuir un derecho constitucional. Entonces son reglas y cualquiera que lee la Constitución no se necesita haber estudiado derecho, leer nomás y cotejar, ¿no? Ayer los pobres congresistas recitaban el artículo 93. ¿Qué tendrá que ver el artículo 93? El artículo 93 habla sobre la inmunidad del estatuto parlamentario. O sea, cuando tú eres parlamentario, nadie te puede pedir cuentas por tus votos. Acá la jueza no les está pidiendo cuentas por sus votos. Le está diciendo, el proceso no es debido. No pueden seguir adelante con el proceso. ¿Quiénes decidieron seguir adelante con el proceso? ¿Los 130 congresistas? No. Un grupo que salvó su responsabilidad. 86. Esos 86 tendrán que rendir cuentas a Fiscalía. Esos 86 tendrán que decir, acá estamos. Esto fue lo que pasó. Estábamos muy confundidos. No tuvimos buena asesoría legal. O qué sé yo, no sé qué historia van a contar. Por supuesto, esta historia no la van a contar ahora, la van a contar en 2, 3 semanas, 4 semanas. Para el 28 de agosto, no tienen ningún tipo de inmunidad frente al sistema penal. En el caso de infracción a la Constitución, que es lo que han cometido, sí hay un juicio político y dependerá del Congreso absolverlos, encausarlos, probablemente no lo hagan, etcétera. Pero penal, investigación penal, yo creo que sí hay. Porque si no la hay, se sentaría un precedente pésimo, ¿no? Pésimo precedente. Y hablando de cosas legales, están preguntando, sí, están preguntando sobre la intervención de la OCMA a la jueza. Esto parece que hace pensar que la jueza se equivocó porque la OCMA está interviniendo. ¿Esto es así o por qué ha intervenido la OCMA? Preguntan. Miren, creo que la intervención de la OCMA, que es administrativa, no jurisdiccional, obedece a la presión hecha sobre el sistema de justicia. Entonces, vamos a acusarla por prevaricato, gritaban los congresistas, ¿no? Muy bien, entonces la investigamos nosotros. Y la investigación va a concluir que la jueza ha actuado de acuerdo a la ley. La investigación no anula resoluciones, jamás. Una investigación administrativa anula resoluciones. La cantidad de veces que se ha investigado a Rafael Vela, a José Domingo Pérez, todo se archiva. Lo que pasa es que, lamentablemente, en el Perú, por una distorsión que creamos los medios de comunicación todo el tiempo, la palabra investigación suena a condena. Es culpa de nosotros, de los periodistas. La investigación no es una condena. Y muchas veces es un medio más bien de defensa. ¿No? El Poder Judicial ha iniciado una investigación. Recuerden ustedes que en primera instancia la señora presidenta del Poder Judicial fue ferozmente atacada por congresistas en un nivel de falta de respeto y de grosería al que estamos acostumbrados en el Perú, pero que ella respondió. Prácticamente la acusaban de ser parte de una conspiración con Sagasti y Vizcarra para una tontería, pues de esas monumentales que dice algún congresista, y ella salió a responder. Entonces presumo que habrán decidido que la OCMA intervenga para evitar
sanciones posteriores o persecuciones posteriores. La OMA puede presentarse y hacer todo el circo que quiera, pero la resolución de la jueza sigue firme hasta que en la apelación sea revisada, si es que es revisada, porque puede ser consentida en la apelación, y sigue firme. Las resoluciones de los jueces, hasta que no son revisadas, siguen firmes. Ujú. Entonces, Antes sí. Antes de irnos al doctor Palacios que nos está esperando, Rosa María, el titular o la portada de la República es interesante. Detrás de todo esto, Claro. según la República, dice los cabecillas del desacato judicial sobre la ilegal elección del TC y ponen la foto del señor Acuña, la señora Fujimori, el señor Antauro Humala y el señor José Vega, creo que es. Ujú. Luna, Ellos están, José Luna. perdón, el Claro que señor Luna, perdón. claro, son los propietarios de las agrupaciones políticas, ¿no? Por ponerlo de una manera, fundadores, digamos, ¿no? O gestores, aunque Antauro Humala está en la cárcel, ¿no? Pero en fin, sí, pues, pero el problema, hay que decirlo a los señores congresistas, es que ellos no van a ir al proceso penal que se les va a abrir. No van a ir. UPP ni siquiera tiene inscripción. Perdió la inscripción. Entonces, ¿ustedes creen que el señor Acuña, que está de viaje, va a decir, sí, no, hay que darle asesoría jurídica a nuestros muchachos? Acuña tiene la costumbre de decir una cosa y que su bancada haga otra cosa y decirnos que él no sabía nada. Y hay varios ejemplos de esto, desde la vacancia de Vizcarra hasta pasando por otras cosas más. Normalmente vota a 2 o 3, dice que aquí se ha actuado contra su voluntad, ¿no? ¿Se acuerdan de la juramentación de Mercedes Arauz? Que Acuña estaba en España y regresó y votó Iberico, dijo que no, que nada que ver, que qué horror, qué barbaridad. Ahí están todos de nuevo, ¿eh? Y con Luis Valdés no da un paso sin consultarlo con Acuña. Entonces, aquí es clarísimo que hay una relación. Ahora, ¿Acuña va a ser responsable? No, porque no es congresista. Congresistas son los otros. Y los que van a tener que pasar por fiscalía son los otros. No, no Acuña. Ni Keiko Fujimori, ni el señor Luna, que además ahora es congresista, ni Antauro Humala, que está preso. Ellos son los de la idea. Pero que ellos asumen la responsabilidad, la asumen los congresistas. Y reitero, en algunos casos de partidos que no tienen ni inscripción, ni presencia en el próximo Congreso. Por eso FREPAP salió corriendo, pues. Corriendo. Y muchos de Acción Popular, muchos de UPP han dicho, ¿sabes qué? ¿A qué me estoy metiendo? A desconocer una resolución judicial para arreglarle la vida a quién. ¿A quién que está buscando qué? No, no, gracias, ¿eh? No participa. Y eso se llama prudencia. Así que, bienaventurados los prudentes, pues, porque no terminarán presos. Ahora, dos cositas más, a ver, simplemente para insistir en otros asuntos. Ayer, el Ministerio de Trabajo sacó un comunicado exhortando a los empleadores a que den facilidades para que los trabajadores vayan a vacunarse. Ya, la exhortación muy bonita, ¿ya? Es como si me saludaran por mi cumpleaños, pero no tiene ningún valor legal. No necesitamos del Ministerio de Trabajo una exhortación, necesitamos una norma. El año pasado, ¿te acuerdas cómo peleábamos con el Ministerio de Trabajo también? Normen. No se legisla por entrevista, no se legisla por comunicado, no se legisla por PowerPoint. Se norma. Se legisla por normas que aparecen en el diario oficial del peruano. Y luego, si quieres, haces el PowerPoint, haces la entrevista, haces el comunicado. Pero se legisla. En un Estado de Derecho se legisla. Ya sufrimos durante todo el año pasado la conducta espantosa del Ejecutivo de no legislar.
de hacer anuncios por conferencia de prensa. Y tú explícale al policía que el ministro ha dicho en una entrevista. A ver, explícale pues. Entonces, tenemos un problema bien grave con la normativa peruana por las pésimas costumbres que se han tenido en el último año. Otra pésima costumbre es la de las ediciones extraordinarias del diario El Peruano. Una edición extraordinaria tiene que traer algo extraordinario. Y se están haciendo ediciones extraordinarias varias veces al día, porque lo extraordinario es que a alguien se le ocurrió que la podía volver a poner, porque como es virtual, ¿qué importa? ¿Ok? Entonces, un poquito de orden en el Ministerio de Trabajo y en general en el Ejecutivo. Y en lo que es la promulgación de normas legales. Nos regimos por normas, no nos regimos por dichos. En fin. Ya está con nosotros el doctor Miguel Palacios Celi, absolutamente recuperado del COVID, entero, sano y fuerte. Vamos a hacer una pausa y regresamos con él justamente para hablar de todo lo que vamos a enfrentar en estos días, un vacunatón que se nos viene encima y ya tenemos 5 millones de personas con 2 dosis y más de 3 millones de personas con 1 dosis. Estamos hablando ya de 8 millones de personas que han recibido al menos 1 dosis. Vamos a la pausa y regresamos con él. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima, Radio Santa Rosa; Chimbote, Radio Santo Domingo; Arequipa, Radio San Martín; Cusco, Radio Veritas; Ucayali y Radio Cepagua; La Convención, Radio Quillabamba; Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios; Huánuco, Radio Huánuco; Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho; Puno, Radio Pública; Moro, Radio Moro en Anca; Radio Cumbre en Huancayo; Radio Milenio en Satipo; Radio Estación Solar en Abancay; Radio Oriente en Yurimagua; Radio Los Ángeles en Cajamarca; Radio San Valentín en Lampa; Radio Activa en Cerro de Pasco; Radio Continental en Huanta; la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe, y los aplicativos móviles, señal en vivo en el Facebook de Radio Santa Rosa, Facebook de Radio Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y el Twitter. Adelante, Rosa María. Muy bien, y efectivamente estamos con el doctor Palacios. Gracias por estar con nosotros, doctor, y de verlo recuperado completamente del COVID. Gracias. Gozando de buena salud. Buenos días. Vamos, primero quería preguntarle por la salud de los médicos. Los médicos han sido los primeros, por ser primera línea, en ser vacunados. Y eso les ha permitido a ustedes hacer algunas investigaciones. ¿Qué impacto ha tenido en esta población la vacunación que se dio para ellos en marzo? A estas alturas, ¿ustedes han constatado una reducción dramática en el número de muertos y de enfermos por COVID? Sí, efectivamente, Rosa María, fuimos el primer grupo que se vacunó con la vacuna que llegó en ese momento, que fue la primera, que fue la Sinopharm. Y luego hemos estado nosotros como colegio asociado con la Universidad Científica del Sur y de Salud haciendo estudios observacionales. Y hemos visto que efectivamente se produjo una caída de la cantidad de médicos que infectaban y desarrollaban gravemente la enfermedad. Igualmente una disminución de la cantidad de médicos fallecidos. Pero ahí queda bien claro, fíjate, disminuye, pero no desaparece. Nosotros estamos terminando un paper que lo vamos a publicar mañana, pasado, tal vez muy pronto, en donde vamos a graficar ese descenso, esa caída, pero han habido médicos que se siguen infectando y gravemente, y médicos que siguen falleciendo con 2 dosis. Y por eso nos ha llevado a plantear desde el 29 de abril como colegio la dosis de refuerzo con una dosis, con una vacuna diferente, que en este caso es la Pfizer, que es la que está en el Perú, con el objetivo de que no estemos menos expuestos a enfermar y morir. Ahorita tenemos 20% de posibilidades de enfermar y morir, y estamos respirando el aire con alta carga viral en los hospitales. Entonces hay que tomar, ya hemos pedido, estamos luchando. Doctor Palacios, pero yo sé que van a publicar el 20, pero para tener una idea del orden de magnitud, durante el mes de junio,
¿cuántos médicos han fallecido por COVID? Claro, viene disminuyendo desde marzo, que había 46 médicos que fallecieron, y ahí fue bajando a 35, a 25, y ahora sí está alrededor de una decena de médicos que han perdido la vida con doble dosis de vacuna, muy lejos de lo que algunos dicen, 40, 50, eso es falso. Sin embargo, son dolorosas muertes de médicos en nuestro país. Toda muerte debe evitarse. Exactamente. Entonces, usted lo que nos dice que en el mes de junio han tenido una docena de médicos fallecidos con COVID que sí habían recibido las 2 dosis. Sí, alrededor de 10 con 2 dosis de vacuna Sinopharm. Como claro, te digo, es la que te protege el 80% y de gravedad o de fallecimiento, y están habiendo. Y ahorita nos enfrentamos a la tercera ola, y entonces nosotros necesitamos ampliar nuestra capacidad de protección, porque es una necesidad estratégica, Rosa María. La Organización Mundial de la Salud ha vuelto a señalar que la protección al personal sanitario es clave para vencer, y clave significa reventar. Ahora, por supuesto, pero el punto es el siguiente, para no asustar a los médicos, ¿no? Porque nos deben estar escuchando y pueden estar muy asustados. El punto es el siguiente, estas personas que han fallecido son personas que tenían comorbilidades, obesidad, o sea, condiciones que los hacían susceptibles, edad, etcétera, de ser víctimas de esta enfermedad. Y 2, los médicos están expuestos, a diferencia de todos nosotros, a una alta carga viral siempre, o sea, desde siempre, no por el COVID, desde siempre. Siempre. Ustedes, desde estudiantes, están acostumbrados a vivir rodeados de patógenos de todo tipo. Algunos se hacen sumamente inmunes, ¿no? Algunos médicos son inmunes a todo porque, claro, han convivido con altísimas cargas virales siempre. Entonces, sí es verdad, para no asustar a todo el mundo, que calma, no es que la Sinopharm sea una mala vacuna, sino que el refuerzo con una dosis de Pfizer, porque son del mismo tipo, ¿verdad? Podrías lo que se llama en inglés el booster, o sea, el levantar el sistema inmunológico y solucionar el problema. ¿Qué respuesta han recibido del Ministerio de Salud sobre esta solicitud? Exactamente, Rosa María, la dosis que pedimos es diferente a la Sinopharm. Claro. O sea, claro, el Pfizer no es la misma Sinopharm. Porque tiene razón, una es con ARN mensajero y el otro es con el, claro, complementa. Exactamente. ¿Qué han dicho en el Ministerio de Salud? El mensaje a la población es, como bien ha subrayado, no asustarse. Una persona, una ciudadana o ciudadano común y corriente con 2 dosis de Sinopharm que no esté expuesta a alta carga viral, y si se cuida, lo puede pasar muy bien. Nosotros nos infectamos a pesar que nos cuidamos por la alta carga viral. 1, 2. El Ministerio de Salud quería que cuando nosotros hemos presentado la carta el 29 de abril, y dijo, no hay data, hay que juntar data. Reiteramos el 7 de junio, la respuesta fue la misma, todavía no tiene data. Luego hicimos un Zoom con ellos mismos, con el ministro y sus 2 viceministros, y dijo que la misma empresa fabricante de vacunas no aconsejaba. Hasta ahí la respuesta del Ministerio de Salud. Pero a esta fecha, 8 de julio, hay 7 países que han iniciado la vacuna a sus médicos, al personal de salud, entre ellos el último, Israel, que tiene 2 dosis de Pfizer y está vacunando a sus médicos, porque es de necesidad estratégica, porque si no el sistema de salud se debilita. Nosotros hemos tenido 20.000 médicos que se han infectado. Muchísimos de ellos están con secuelas, que no pueden reintegrarse al trabajo por la infección grave que tuvieron. 493 médicos que han fallecido. Y todavía tenemos médicos ahorita que están en cuidados intensivos. No es que estemos alarmando, sino que es una necesidad, si bien no se quiere entender como hasta humanitaria para este personal que ha ofrecido muchísimas de sus vidas en la orden médica, ya tiene el sustento de que muchos países ya lo están haciendo. De tal manera... preguntar, porque el fabricante tiene que estar de acuerdo, ¿no es cierto? O sea, se está discutiendo en la OMS la posibilidad de cruzar vacunas, ¿no? O sea, yo me vacuno en Estados Unidos con Johnson & Johnson, pero vengo a Lima y me pongo las 2 de Pfizer. O sea, hay gente que está haciendo estas cosas, estos cambalaches, un poquito, y llaman a su médico, y el médico le dice, ponte todas, tú dale nomás, daño no te va a hacer, todas las que puedas, póntelas. Entonces, un momentito, o sea, yo presumo que hay algunas restricciones, cosas que sí se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer. ¿Qué dicen los fabricantes de mezclar vacunas?
Hasta este momento está permitido hacer una vacunación heteróloga, o sea, dos Sinopharm, una Pfizer, en tanto los fabricantes van evaluando cómo hacer que la vacuna que ellos mismos han fabricado pueda vencer a las variantes, porque el tema ahorita son las variantes, que tienen la característica de driblear los anticuerpos, tienen una gran capacidad de evasión de esos anticuerpos. Por lo tanto, en el tiempo, las vacunas se van a ir reajustando para abarcar a todas las variantes, pero eso será en el tiempo. Ahora necesitamos poner la heteróloga, la Pfizer para el personal de salud, para ampliar de 80% de protección a 95, 97%, y este personal no enferme, no muera y pueda seguir activando el sistema de salud. Ahora, en la medida en que se levante la protección a toda la población, o sea, cuando estemos vacunados al 70%, la enfermedad va a desaparecer. Va a haber focos de la enfermedad, pero ya no va a ser de transmisión comunitaria. ¿Es así? Sí, exactamente. Las olas se dan justamente porque siempre hay bastante población susceptible de enfermar. En la medida que pasa el tiempo y la población mayormente ya está vacunada, protegida, las olas van haciendo cada vez más insignificantes. Por lo tanto, mientras eso no ocurra, la vacunación tiene que tomar una velocidad mayor que la que tiene, pero además el mensaje para la población es que tiene que seguir cuidándose de la protección respiratoria. Doble mascarilla es muy importante porque evita que aún las variantes las podamos respirar. De tal suerte que los vacunados... Doctor, en Estados Unidos han logrado llegar al 67% hasta la semana pasada, que no era lo que querían llegar al 70%, pero bueno, al 4 de julio querían llegar a su aniversario, querían llegar al 70%, pero lo van a completar probablemente en estos días. Ya no usan mascarillas en casi ningún estado. Se les recomienda a las personas que no se quieren vacunar que no dejen de usar mascarilla, pero es un código de honor. O sea, si uno quiere se pone la mascarilla, si uno quiere no se pone la mascarilla. ¿Cómo se entiende esta política de salud pública? Exactamente, porque tú mientras tengas personas como estas personas que no están vacunadas, hay el riesgo que sean asintomáticos y puedan contagiar y dependiendo de la carga viral, puedan desarrollar enfermedad grave o fallecimiento en la persona vacunada. Por lo tanto, insistimos en nuestro medio, porque la población ve la televisión y mira que andan mascarilla, entonces acá hacen lo mismo. En nuestro medio tenemos 13% y pico de personas vacunadas con doble dosis. Estamos muy lejos. Todavía estamos lejos, por supuesto. Pero estamos seguros, todos los peruanos, de que vamos a llegar. En Madrid ya no están usando mascarillas. Ayer no han tenido un solo muerto. Entonces, la gente dice, bueno, si allá se la sacan, algún día nos la sacaremos acá también. Algún día, sí. Algún día, pero no hoy día. Está bien. 13% con 2 dosis, pero ya somos 8 millones. Yo tengo una dosis por lo menos, Abel también. Estamos esperando nuestra segunda dosis, todavía no nos toca. Pero somos 8 millones que por lo menos tenemos una dosis. Eso es evidente que ha tenido un impacto en la caída radical, mucho más rápida en el número de fallecidos. No es que no hayan fallecido, sino que cae la curva de una manera notable. Tal vez falta explicar más a un grupo de peruanos que necesitamos que todos se vacunen. Doctor, en eso el Ministerio de Salud está comenzando a tener problemas. Personas con una sola dosis que no quieren ir a recibir la segunda. Personas que por razones religiosas no quieren vacunarse. O cuasi religiosas, ¿no? Por pertenecer a algún tipo de culto antivacunas. Personas que no les dan facilidades en el empleo para ir a vacunarse. Personas que están muy confundidas y que dicen, no, si no es la Pfizer no me pongo nada. Y que están esperando una mejor vacuna. ¿Qué hacemos, doctor? Porque son personas que se están resistiendo a su propia protección. ¿Qué puede hacer el Colegio Médico y los médicos del Perú para persuadir a las personas que se vacunen? Exacto, Rosa María. Mira, como tú has dicho, 5 millones tienen una dosis, tienen protección ¿de cuánto? 30%. Entonces todavía hay mucha exposición. Con 2 dosis, dependiendo del tipo de vacuna, ya tienen un 80% en el caso de la Sinopharm o 95% en el caso de la Pfizer. Por lo tanto, nosotros hemos detectado ahí 2 problemas. Primero,
que hay ahí una cantidad de alrededor de 20% de deserción en la vacuna. Y segundo, que sí hay actividad de grupos antivacunas que están influyendo negativamente. Entonces, ¿qué hacer? Comunicación. Ahí lo que se necesita es una estrategia de comunicación. Vemos que hay algunos spots en la televisión llamando a la población a vacunarse. Habría que ver a la población, preguntarle, oiga, población, ¿a quién usted le cree? Naturalmente que va a decir a los médicos. Entonces, el Estado debería coordinar con el colegio médico, el gobierno debería coordinar con el colegio médico para que con el colegio se inicie una campaña de persuasión a la población de la necesidad de vacunarse, disipar los temores y los miedos y obligar de esa manera que, entre comillas, obligar a que la vacunación es una herramienta que te protege. No evita que haya enfermedad grave ni que fallezca, pero te da una enorme protección y seguridad, no solo para la persona, sino para el núcleo de la familia, porque con esta variante cae uno en la familia, caen todos, y trae abajo toda la economía y toda la felicidad familiar por las desgracias que pasan. Por lo tanto, la estrategia es comunicación, Rosa María. Así es. Doctor, el Perú lamentablemente ha reportado ya oficialmente más de 180.000 muertos. Las cifras se han sincerado y estamos con India, con Brasil, entre los países, Estados Unidos, que más muertos tienen por habitantes. Incluso el presidente de México se ha dado el lujo de hacer una exposición diciendo, no estamos tan mal en México, en Perú están mucho peor, ellos son los peores del mundo. ¿Qué nos pasó? ¿No hay una deuda pendiente de gremios como el Colegio Médico? Tal vez no ahora, pero ir recopilando información para saber qué cosa nos pasó. Porque además hay que decir algo, el número de muertos este verano ha sido altísimo en comparación con el año pasado. Es decir, por número de meses, ¿no? Entonces, ¿qué nos pasó, doctor? Exactamente, Rosa María, esa cifra que ya está sincerada, incluso hay todavía subregistros, o sea que es de esperar que sea más. Uno. Dos, nosotros estamos impulsando una auditoría, desde marzo del 2020 iniciamos, o sea, un seguimiento a esta pandemia para poder, al final, como dices tú, de aquí a un tiempo, poder hacer un balance y evaluar retrospectivamente qué pasó. Lo que sobresale es que el sistema de salud no estuvo lo suficientemente preparado para enfrentar una pandemia de esta magnitud. Y hubo errores a lo largo de todo el camino. Pero básicamente hablando del sistema de salud, que se caracterizaba, por ejemplo, siendo que el oxígeno es un elemento muy importante para evitar la gravedad y la muerte, no teníamos oxígeno. Entonces ahí tienes a diferencia de otros países que exportan oxígeno hacia nosotros. Entonces un hecho muy importante a evaluar es el rol que cumplió el oxígeno en la cantidad de fallecidos que hubo. Tercero, el colapso del sistema sanitario que replegó a la población a sus casas, en donde recibían tratamientos empíricos, etcétera, que también ocasionaba fallecimientos e incluso eran enterrados sin ser sincerados en la data de fallecidos. Entonces esos temas tienen que subrayarse. Y ahora que vamos a puerta de empezar una tercera ola, tenemos que seguir luchando para superarlo. El oxígeno sigue siendo un elemento vital para evitar que uno se agrave, incluso que pierda la vida. Y hay varias estrategias ahí. Ahora, estamos en este momento muchísimo mejor dotados de oxígeno que, digamos, hace 6 meses. El incremento de oxígeno ha sido realmente significativo. Y no solamente de oxígeno, sino también concentradores, cánulas de alto flujo, es decir, se ha comprado camas UCI. Sí hay más y hay mucho más por hacer, por cierto. Pero lo que hay que señalar, doctor, es que aún así, le pongo un ejemplo, el ministro de Economía, Waldo Mendoza, señalaba en un foro en el que participé hace unos días que los peruanos que tienen ESALU, seguro privado, por supuesto que son la minoría, 5%, pero los que tienen ESALU, y aunque sea CIS, y han sido atendidos hospitalariamente, no es que no hayan muerto, porque han muerto muchísimos, pero mueren menos que los que nunca llegaron al sistema porque no tienen ni CIS. Es decir, la mortandad fuera del sistema de salud ha sido gigantesca, pero algo así como de 20-1. Y esto es lo grave en nuestra situación. Pero también se le dijo al paciente, no vengas, va a ser peor. Te van a tener sentado en una carpa esperando que te pasen una tripa con tu oxígeno a ver si hay. Mejor quédate en tu casa. ¿Usted cree que ese ha sido un problema que
hace entender la cantidad de muertos que hemos tenido. Sí, exacto, es otro factor, otro elemento. Nosotros siempre hemos sostenido que en el caso del CIS hubo un impulso a este tipo de seguro, pero era de tipo poblacional, o sea, a inscribir a todos en el CIS, mientras que el presupuesto no aumentaba. Hasta ahorita mismo, 2021, 2.200 millones de soles para el CIS, que tiene más de 22 millones de afiliados, 100 soles per cápita. Y el mínimo, según la Organización Mundial de la Salud, para el caso del Perú en soles es 400 soles per cápita. O sea, el presupuesto no alcanza, pero ya, es un seguro. Pero hay mucha población que no se logró ni siquiera poblacionalmente inscribir en este seguro. Por lo tanto, es un elemento que también está considerado en nosotros, la cobertura del sistema de salud para toda la población, pero además bien financiada para que pueda recibir una atención de calidad. Pero sí también es un elemento a tomar en cuenta, obviamente. Y el otro es la política de salud pública que aglomeraron a las personas. Yo siempre insisto en ¿quién me puso en la cola de banco? ¿Quién me mandó al mercado 3 horas? Por todo, a ver, con toques de queda brutales, que lo único que hicieron fue aglomerar. Eso ha sido tal vez una de las grandes tragedias del Perú, la aglomeración causada por el propio Estado. Y se les dijo, y usted me acuerda conmigo, se lo decíamos y se lo advertíamos, no tienen sentido estos toques de queda, no tienen sentido, no había forma. Aglomerar, aglomerar y aglomerar, y ahí tenemos los resultados. Doctor, viene una vacunatón. ¿Qué les parece este sistema? 2 días, todo el mundo venga. ¿Funcionará? Bueno, es un sistema novedoso que lo está implementando con el gobierno y nos parece bueno que todo lo que apunte a vacunar a la población es bueno. Todo lo que apunte en ese sentido es bueno y nosotros no lo criticamos. Sería bueno incluso que no sean solamente 2 días, que funcione de una manera permanente, porque fíjate, hay una cantidad de rezagados. Estamos ya en 50 años, pero hay rezagados en mayores de 80, rezagados en mayores de 70. Entonces, este tipo de vacunatorios novedosos debieran justamente aprovechar para vacunar a los rezagados. Pero no quieren, o sea, va uno y les ruega, por favor, no me parece. ¿Qué me meterán? Y el problema es que, o sea, mi médico me dijo, yo le pregunté, ¿cuál es la mejor vacuna? La primera que llega a tu hombro, no importa cuál, la que te pongan, la que te den, póntela, da lo mismo. Después veremos, pero ahorita es la primera que llega a tu hombro. Entonces, claro, mucha gente que no ve televisión, no lee periódicos, escucha cosas en el grupo de WhatsApp, ¿no? Y le dicen que le van a meter un chip o Dios sabe qué. Y además tenemos congresistas, ¿no? Que están examinando el dióxido de cloro en una comisión investigadora, como si no hubiera cosa más importante que investigar, o que dicen que la vacuna te cambia el ADN. O sea, lo hemos escuchado. Entonces, ¿qué hacemos, doctor, para convencer a los mayores de que por favor vayan a vacunarse? Sí, como te decía Rosa María, ahí se necesita estrategias de comunicación para poder persuadir. No existe otra. La educación es lo que te hace disipar los miedos, los temores. En la medida que uno desconozca todos estos temas, es más susceptible de ser capturado por esos miedos que son completamente infundados. La gente dice, me va a dar, en la segunda te da la reacción. Eso se ha escuchado mucho. En la segunda te da la tembladera. Te pasas toda la noche con fiebre, solo te dan paracetamol, la pasas pésimo. ¿Qué le decimos a esa gente? Eso es falso, al contrario, la segunda dosis pasa completamente imperceptible. Las reacciones que hemos visto son completamente leves, muchísimos asintomáticos, no han habido reacciones graves, no se ha reportado, incluso como en otros países, de tal manera que esos miedos son completamente infundados. En la medida que vayamos con... Tú sabes que la ignorancia es atrevida, puede decidir cualquier cosa. En la medida que eduquemos, en la medida que tengamos capacidad de persuadir a la población con conocimiento y con las personas adecuadas para convencerlos, ese grupo del 20% de deserción va a disminuir, obviamente. Nosotros estamos insistiendo en ese detalle. Ese 20% de deserción hay que ir y atacarlo y llevarlos al vacunatón, porque ahí vas para los rezagados, para los de mayores de 80, 70 que se quedaron sin vacuna. Ahí hay que priorizar. Ahora, a futuro, doctor, nos preocupa a todos muchísimo. Esto viene embalado, viene muy, muy bien. Estamos todos muy contentos, pero esto se va en el 28 de julio. Y ahí nosotros
en 20 días ya tenemos otra administración. Es como cambio de la dirección del hospital. ¿Qué cosa vamos a hacer? Entiendo que Pedro Castillo ha estado con ustedes en el colegio médico hace unos días. ¿Qué les ha dicho sobre estos temas? Estamos todos muy preocupados. Sí, efectivamente, nos visitó el sábado 3 de julio. Nosotros lo escuchamos en nuestra ponencia, le hemos dicho eso, la gran reforma del sistema de salud, que es una medida estratégica para resolver el sistema, y aquí para muchos años, pero tiene que anunciarlo el 28 de julio. En segundo lugar, hemos planteado la necesidad de tener un plan. ¿Cuál es su plan para la crisis sanitaria a partir del 28 de julio? En el caso que sea él el presidente. Y la tercera medida es la tercera dosis que le hemos planteado, la dosis de refuerzo para los médicos. Son 3 hechos puntuales y él respondió que bueno, iba a aumentar el presupuesto, estaba de acuerdo con el sistema de salud, la gran reforma, y que iba a declarar en emergencia sanitaria. Para nosotros lo que tiene que declarar frente a la tercera ola a partir de julio es el desastre sanitario, que tenga una mayor capacidad del Estado de poder juntos, todas las instancias del Estado, poder apoyar en el sistema sanitario, Doctor, porque no tenemos todavía un plan de emergencia para el COVID a partir del 29 de julio, no lo hemos escuchado, no sabemos si está presupuestado, de tal manera que eso preocupa. Sabemos que se viene la tercera ola, pero no tenemos, al menos no hemos escuchado, un plan de emergencia frente a la COVID-19 y debidamente presupuestado, porque sin presupuesto es puro eslogan nada más. Cuando venía la segunda ola, nosotros teníamos todos la esperanza, porque la esperanza es así, de que fuera menor, ¿no es cierto?, que la primera. Lamentablemente se cumplió el vaticinio suyo y de muchos, en base a la experiencia europea, ¿no?, que la segunda siempre es peor que la primera. Y parece que desde la gripe española, siempre te decían, desde la gripe, la segunda ola es peor que la primera. Y fue peor que la primera, contra toda esperanza, ¿no? Y teniendo en cuenta que ya el estudio de prevalencia indicaba que Lima tenía a noviembre más del 40% de la población contagiada, aún así la enfermedad ha sido muy dura en la segunda ola, más que en la primera en el número de muertos. Pero con una vacunación como la que tenemos actualmente, la tercera ola puede ser menor, si es que llega de todas maneras, como usted afirma. ¿Puede ser menor o puede ser peor que la segunda ola? Las olas serán menores en la medida que haya más población vacunada, en la medida que haya menos personas susceptibles. No está ocurriendo eso en el país y hay dos proyecciones, una que ha hecho un instituto americano, que la tercera ola va a ser mayor, y la que ha hecho Salud, que hay 3 escenarios, el escenario leve, que va a ser, en comparación con la primera, el doble o el triple. En el caso moderado, 4 veces más, y en el caso severo, hasta 7 veces más que la primera ola. El estudio de proyección que ha hecho Salud, tanto el americano como la proyección que ha hecho Salud, hablan de que la tercera ola va a ser mayor, que va a empezar en... Pero eso es sin vacunación. Claro, tendría que aumentar la velocidad de la vacunación. Eso es importante. Esas proyecciones se hicieron sin vacunación. Exactamente. ¿Okay? Pero ahorita estamos en lo que se llama silencio pandémico, estamos entrando abajo, ¿no es cierto? Ya ahorita vamos a cruzar el umbral hacia el piso, todavía no hemos llegado al piso, o sea, la curva todavía no besa el número de muertos habitual en un año no pandémico, entonces estamos ahí bajando. ¿A qué velocidad tendríamos que ir para contrarrestar el efecto de una tercera ola? O sea, ¿qué porcentaje cree usted de la población que tendría que estar vacunado con sus 2 dosis para bajar la tercera ola? Claro, nosotros hemos dicho que a esta velocidad, así como estamos vacunando, pese a todo el esfuerzo que se realiza y que nosotros pues lógicamente apreciamos, a esa velocidad estaríamos vacunando al 70% en agosto del siguiente año. De tal manera que estamos... Para este año terminamos. Claro, por eso te digo, si no aplicamos la velocidad, si no aumentamos la velocidad, si tenemos 1000 brigadistas en Lima, y tiene una serie de falencias, la inequidad en la región. Mucha gente de regiones viene a Lima a vacunarse, porque no llega la vacuna a su región. Entonces ese intercambio interprovincial de personas también afecta a la tasa de contagio. De tal manera que ahí hay que sentarse, sincerar cifras, en la transparencia deben darse, y simplemente aumentar vacunatorios, contratar más personas, más velocidad. Pero doctor, digamos, si estamos a 1 millón de personas por semana, que es a lo que estamos entrando ahora a toda velocidad, en 20 semanas tenemos 20 millones más de vacunados. Y ahí ya estamos encima de los 25 millones
incluyendo a los adolescentes. Entonces, ahí ya no habría problema. Entonces son 20 semanas, son 5 meses. Estamos hablando de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Para noviembre deberíamos estar 70% vacunados solo a esta velocidad. Claro, a mí pero nosotros... lo que no me preocupa es esta velocidad, lo que me preocupa es que el nuevo gobierno baje la velocidad. A nosotros lo que nos preocupa es que haya la cantidad de vacunas, que siga llegando en la medida, primero, porque pudiera haber que no lleguen en la medida que están llegando. Segundo, que siga aumentando el porcentaje de deserción, y eso puede disminuir la cantidad de vacunados. Entonces, cuando hablamos, es integral la respuesta. Por eso nosotros necesitamos tener un plan para a partir del 28 de julio. ¿Cómo vamos a disminuir la deserción? ¿Cómo aseguramos que la cantidad de vacunas llegue? Se deben seguir haciendo gestiones con Estados Unidos, con Canadá, para que sigan donando vacunas, por ejemplo. Eso también debe estar contemplado en el plan. Y se debe seguir manteniendo ese ritmo, manteniendo sobre todo a los operativos, a los logísticos en la campaña de vacunación. Es muy importante. Ahora, si esta enfermedad ataca sobre todo, bueno, a los médicos que están con alta carga viral encima, pero a los mayores de 60 años, y los mayores de 60 años ya fueron vacunados todos, y se ve claramente en la curva cómo cae a toda velocidad el número de muertes ya en mayores de 70 y 80, ya se está viendo también el efecto en mayores de 60, entonces debería haber una reducción sustancial en las muertes por la vacunación, porque ya vacunamos a la población susceptible de morir. ¿Es así? Vamos. Exactamente, esa es la esperanza que se tiene. Ahora vamos a ver en la cancha cómo se comporta el virus, sus variantes en la tercera ola. ¿Cuál va a ser la predominante en la tercera ola? ¿La lambda o va a ser la delta o la delta plus? Ese detalle va a hacer cambiar el panorama. Segundo, la protección respiratoria, porque si bien es cierto, la vacuna te protege, no impide que te contagies. Entonces todavía tenemos que seguir en una ola grande, seguir apostando por la protección respiratoria. Así que eso hay que nosotros insistir. Tercero, que no solamente con el tiempo se tiene que vacunar solamente a la primera línea, y sino apostar también por los grupos de riesgo, por los que tienen mayor cantidad de comorbilidades, trasplantados, lo que señalan los fabricantes es que vamos a necesitar el próximo año una tercera dosis, es decir, que todos tenemos que pasar por la tercera dosis 6 meses después. O sea, todos los que nos hemos vacunado en junio, digamos, como yo, nos tenemos que vacunar a partir de enero con una tercera dosis del mismo fabricante, o ya se verá si hay otro, pero ese refuerzo viene 6 meses después. Eso es lo que hasta ahora dice el fabricante. En el caso de ustedes, ya están, porque ustedes se vacunaron en marzo, para julio, agosto ya deberían estar todos entrando al refuerzo. ¿Cómo ya deberían estar entrando al refuerzo junto con los mayores de 80 años que ya deberían recibir su refuerzo muy pronto, además también en agosto? Entonces sí creo que ahí falta la posibilidad de ir trabajando con los refuerzos, ¿no? Exactamente, Rosa María. Ojalá te escuche el Ministerio de Salud. Ojalá que tu voz llegue. Siempre te escuchan. Entonces es necesario ya aceptarlo, sentarnos y hacer la planificación. Pero mira, además, para la población, el colegio es una institución técnica, no es una institución política. Por lo tanto, con el nuevo gobierno, sea quien fuere, nosotros vamos a estar igual, encarando, presionando y dando nuestras alternativas. Esa es la labor que tenemos por ley, es un compromiso moral con la población. Así que nosotros estamos ahorita queriendo conocer cuál es el plan de crisis para partir del 28 de julio. Queremos saber si tiene financiamiento, porque si no, sin financiamiento va a pasar lo que pasó antes. De tal suerte que hay muy claros. Sobre todo, no sé, señor Palacio, si me acompaña en esto, en el Estado peruano, y ustedes tienen experiencia, cuando se cambian las cabezas, uy, Dios mío, se cambia todo para abajo y nadie da razón. ¿No sería lo ideal que de viceministros para abajo se queden por lo menos hasta que completen en noviembre la primera vacunación? De verdad, porque armar equipos de vacunación, armar directores nacionales de vacunación, armar los equipos en regiones, cuesta mucho trabajo y le ha costado al gobierno muchísimo trabajo. Entonces, habría que pedirle al señor Pedro Castillo que por favor no toque los equipos de vacunación, por lo menos para mantener el ritmo. Ya, si quiere no lo incrementa, pero por lo menos lo mantiene. ¿Han hablado de eso con él? ¿De que el personal no lo toque? Bueno, sí, nosotros hemos hablado con el doctor Ceballos, que también da declaraciones en ese sentido,
cuando se expresa su descontento por la velocidad y por la cantidad de vacunados, deja entrever que no están de acuerdo con que sigan las actuales autoridades. Pero como bien dices tú, se puede ir el ministro y sus 2 viceministros, quedan los equipos operativos, los logísticos, y al contrario, lo refuerza. Eso es muy importante. Nosotros estamos de acuerdo también con esa posibilidad. Si bien es cierto, es un derecho de cada gobierno nuevo, gente nueva, nueva estrategia, pero en este caso, lo básico son los equipos operativos. En las regiones depende del gobierno regional, de tal manera que el Lima Central debe trabajar con los equipos operativos. O sea, lo que yo digo es digamos, de viceministros, si quieres saca a los viceministros, pero de ahí para abajo, no me toques directores generales, ni directores nacionales, o sea, no me toques las direcciones, porque si me tocan las direcciones, me alteran el ritmo de vacunación. Entonces, necesitamos que eso se preserve. Con algunas salvedades, porque hay algunos directores que también están cuestionados por su labor, pero básicamente mantener el equipo para que la velocidad que tiene y que está proyectada se cumpla. Ahí vamos a estar también nosotros como colegio bastante atentos de que así sea. No debemos dejar que se politice el tema de la vacunación, porque es un tema ahorita, una herramienta muy importante para evitar que esta tercera ola provoque gran cantidad de enfermos y de fallecidos. Ahora, doctor, yo me fui a vacunar, desde mi experiencia y de algunas personas, al frente de una clínica particular en San Isidro, y las enfermeras son las que me atienden a mí en la clínica. Me conocían todas. Y yo dije, ¿pero quién las ha contratado? No, la clínica está poniendo sus instalaciones y su personal para vacunar. Me pareció muy loable, la verdad. Eso está pasando en todo el Perú. El sector privado está poniendo también locales, personal, para vacunar. Sí, eso es bueno, Rosa María, porque siempre hemos dicho, el sistema privado es un complemento para la herramienta de salud. Y los colegios profesionales también hemos puesto. Nosotros como colegio médico hemos vacunado 9.000 médicos que habían sido olvidados en el padrón del Estado, del gobierno. Claro, nosotros hemos vacunado poniendo nuestros locales y poniendo nuestro personal logístico. Y esa luz llegó con sus enfermeras y sus médicos de la vigilancia. Mira cómo nos complementamos. Eso debe seguir con colegios, con sistema privado. Lo que queremos es que la vacuna, como herramienta de salud pública, se cumpla y en el tiempo menos posible vacunar al 70% de la población. Y estos médicos que ustedes tienen que vacunar en una dosis de refuerzo, ¿ustedes también estarían dispuestos a poner todos sus locales y vacunarlos a todos los que se puedan? Sí, por supuesto. Esos 9.000 médicos ya están vacunados con 2 dosis. Pero en el refuerzo también vamos a poner nuestro personal administrativo que apoya logísticamente. Aquí, esta es una pelea de todo el Perú. Todo el Perú unido va a vencer a la vacuna, como ha sido la experiencia mundial. Las grandes epidemias la vence la humanidad unida. Además, el Perú, siempre lo hemos comentado, tiene una gran experiencia en vacunación. Somos buenos vacunando. Siempre lo hemos sido. Los niños en el Perú se han vacunado masivamente. Los niños se vacunan casi al 95%. La vacunación en el Perú es muy extendida. Yo no entiendo por qué ahora los papás y los abuelos no quieren vacunarse, porque a los bebés los vacunan a todos. Pero, claro, depende también de la mamá que quiere que su hijo esté sano, ¿no? Entonces hay que reforzar eso, pero sí tenemos gran experiencia en vacunar. No es nada complicado finalmente vacunar, doctor, ¿no? O sea, las agujas son retráctiles y entran y salen y se descartan. Exactamente. O sea, ¿no? Es un estado subjetivo de miedo que realmente un pinchazo no duele para nada, no va a haber reacciones adversas, como se dice, se difunde, basándose en el miedo de la población para acrecentar ese miedo. En la medida que uno conoce, se racionalizan las ideas. Justamente eso es lo que queremos, mediante una campaña de vacunación, apuntar a ese gran 20% de deserción y a otra población que está ahí también haciendo resistencia a la vacuna. La vacunación, la vacuna es una herramienta de salud pública que históricamente, a lo largo de todo el tiempo, ha impedido justamente y ha combatido y ha superado las epidemias. Así es. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta del público en este momento. Sí, Rosa María. En ese programa, doctor Palacios, el doctor Quispe dijo que él prefería poner una vacuna y después de algunos meses, cuando se terminaba de avanzar con la población, recién ponía la segunda dosis. ¿Esto sería prudente, doctor? De acuerdo a lo que estamos viendo, creo que esa fue una alternativa anterior. Ahora que vemos con la gran deserción, al darle más tiempo para la segunda dosis,
ese porcentaje de deserción podría aumentar y sería incontrolable. No lo veo conveniente y hay que insistir en las 2 dosis, 3 semanas después de la primera, la segunda dosis, para asegurar justamente el efecto protector de la vacuna. No, y además porque en ese momento no se consideraba la variante Delta, y la variante Delta necesita las 2 dosis, ya nos han explicado eso hasta el cansancio. Con otras variantes, tal vez con una dosis, pero con la variante Delta, que ya está en el Perú, pocos casos, pero se va a extender, porque la variante más fuerte, ¿no es cierto? La variante más fuerte prevalece sobre la más débil en este tipo de epidemias. Entonces, la que prevalezca va a ser la más fuerte, que es la Delta. Entonces, como decía usted, mejor todos vacunados. Frente a la Delta no nos va a pasar nada con 2 dosis, pero con una dosis puedes tener problemas. Entonces, sí, vacunado y protegido. Y vacunado claro, y protección. Y la protección que no, claro, nunca dejar la protección hasta que nos digan, ahora sí. Y digamos, si Dios es grande y nos acompaña, doctor, yo creo que el próximo verano, para enero del próximo año, creo que nos podemos quitar las mascarillas, pero por ahora, ni hablar. Por ahora exactamente, Rosa María, por eso quería aprovechar para dirigirme a mis médicos, que siempre están muy preocupados por este tema. Nosotros estamos desde el 29 de abril tratando de convencer al Ministerio de Salud para esa dosis de refuerzo. Mientras tanto, los médicos debemos seguir cuidándonos con la protección respiratoria, la doble mascarilla, a efectos de contagiar e incluso perder la vida, porque nosotros respiramos alta carga viral. Les reitero a mis médicos de salud y el compromiso del colegio para pelear por la segunda dosis. Este martes 13 estamos haciendo un plantón ahí en el Ministerio de Salud. Hemos tenido que llegar a ese extremo, ir todos ahí a decirle, señor ministro, necesitamos la dosis de refuerzo con Pfizer. No, y además ya toca, porque ya estamos ya llegando a julio y digamos, ya pasaron los 6 meses desde marzo, ya toca. O sea, ya ni siquiera es un tema de que nos parece, sino que ya por misma disposición del fabricante hay que poner una dosis más. Entonces sí, exactamente, Rosa María. Hay que hacerlo. Muy bien, muchísimas gracias al doctor Miguel Palacios. Gracias, un abrazo a todos los médicos del Perú que la siguen luchando, porque eso no ha parado y hay muchísima gente todavía hospitalizada, hay 9.000 hospitalizados según en la sala COVID esta mañana, así que todavía tenemos que seguir peleando y durante mucho tiempo más, varios meses más, hasta que finalmente esta tragedia que hemos tenido en el Perú desaparezca y nos sentemos a analizar qué hicimos mal, porque realmente hicimos muchas cosas mal. Gracias por haber estado con nosotros y buenos días, gracias, buenos días, me voy despidiendo. Abel, nos vamos siempre me dice que el micro, sí, Rosa María, ¿crees que hoy día sigan con la votación de los miembros del Tribunal Constitucional y con eso nos vamos? Mira, yo presumo que sí, porque son tosudos, ¿no? O sea, se ponen necios, pues. Entonces, y hay que escuchar las cosas que uno ha escuchado ayer y hoy. Además, les parece al contrario, que están haciendo algo magnífico, heroico, y el público peruano está entre el asombro y la carcajada, ¿ya? Pero en fin, creo que las personas que hacen un papelón en política normalmente no son conscientes del papelón que hacen, sino hasta mucho tiempo después. Yo presumo que van a seguir, ¿no? E incluso no me sorprendía que logren que algunos saquen los 87 votos. Sería difícil, ¿eh? Sería difícil, pero hasta eso puede suceder. Pero cualquier nombramiento es nulo. Pase lo que pase, es nulo. ¿Ante quién va a juramentar ese tribuno elegido? Esta acción de amparo, apelándose, puede llegar al TC. Y si llega al TC, ¿ustedes qué creen que va a resolver el TC? 7-0 la ganan los demandantes, pues, porque es evidente ante todo el país, de manera pública y notoria, que el proceso no ha sido el aprobado por el mismo Congreso para realizar el proceso de selección. O sea, no han sido capaces de utilizar ni siquiera correctamente su propio reglamento. Si no hay debido proceso, todo es nulo. Y si todo es nulo, entonces tienen que volver a empezar. Y ya lo hará el próximo Congreso. O sea, miren, las formas importan. Las formas importan. Por eso nuestra pelea más temprano, señalando que el Ministerio de Trabajo pues no puede legislar por exhortación, ¿no? Las formas importan. La publicidad de las normas
importa. Cuando la hace público la norma, importa. Entonces es muy importante en un Estado de Derecho no perder las formas. Cuando pierdes las formas, pierdes el fondo. Entonces es muy importante para el Congreso respetar el debido proceso. Nos tenemos que ir, Abel. Además, debido proceso es lo que pide Keiko Fujimori. Debido proceso. Pero sus congresistas no siguen el debido proceso. Cosa sorprendente, la verdad. Pero sí, pueden seguir adelante todo el día, para divertimento de todos los peruanos. Estamos en julio. Bien, Rosa María, cuídate mucho, nos reencontramos mañana. Chao, chao. Cuídense mucho. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.